¿Qué tal amigos? Sean muy bienvenidos a este, pues vamos a decirle así breve, un rápido diálogo acerca de pues aquello que está sucediendo en Ucrania y Rusia. Yo ya por ahí algunos nos habían estado pidiendo que platicáramos un poquito cuál era nuestra opinión, nuestra perspectiva, por así decirlo. Y creo yo que, pues bueno, es bastante importante hacer ciertas aclaraciones porque realmente sí hay mucha desinformación, ¿sí? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Primeramente, me gustaría platicarles cómo estamos ahorita, digo, como tal, pues algunos ya lo podrán saber, pues efectivamente hay, vaya, bastantes problemáticas respecto a esta supuesta invasión. Y digo supuesta porque debemos entender que el poderío de Rusia que tiene actualmente, pues es bastante notable y rápidamente pues pudiera acabar con Ucrania, ¿verdad? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, también tenemos que entender cuál es el contexto o todo aquello que pues lamentablemente está, por así decirlo, pues, detrás de todo este conflicto. Y es justamente la situación de guerra, por así decirlo, que Ucrania pues ha estado viviendo en los últimos años, ¿verdad? Muchos no creen, por así decirlo, que esto ya tiene tiempo, o sea, de hecho ya tiene años esta situación, en el sentido de que ya ha habido cierto tipo de represiones, por así decirlo, ya ha habido cierto tipo de, vamos a llamarlo así, ataques en contra de la población civil, principalmente por esto, miren, como todos sabrán, pues cuando se desintegra la Unión Soviética, pues ahora sí que, vaya, muchos de estos países pues quedaron bajo gobiernos totalitarios, corruptos y lo que ustedes quieran, en ese sentido. Pero también tenemos que recordar que históricamente pues Ucrania era un país, vaya, parte de Rusia. De hecho, el ancestro, por así decirlo, de la Rusia moderna es el Rus de Kiev, ¿sí? Entonces, el Rus de Kiev es donde empieza esta ciudad, principado, poco a poco va, por así decirlo, vamos a decirlo así, que poco a poco fue creciendo y se fue consolidando como un país, pues independiente, ¿verdad? Surge entre el comercio, entre los eslavos, los vikingos, todo ese tema, y este Rus de Kiev poco a poco se va expandiendo, llega un tiempo en el que son sometidos por los mongoles y después empiezan a resurgir y sería, por ejemplo, bajo un personaje muy notable, como lo sería incluso Iván el Terrible, que logran un gran poderío, ¿verdad? Y poco a poco el imperio ruso empieza a crecer, le gana algunas batallas al imperio turco, imperio otomano, toman lo que hoy es Armenia, poco a poco van avanzando, y por así decirlo, Ucrania históricamente era un territorio que le pertenecía a Rusia o era parte de Rusia, incluso la capital se cambió de Kiev a Moscú, ¿verdad? Antiguamente. Y ahora, ¿esto justifica que Putin, no sé, entre comillas, haya entrado o quiera reconquistar o retomar Ucrania? Por supuesto que no, ¿sí? Por supuesto que no. En el sentido de que no podemos utilizar un sentimentalismo, vamos a llamarlo así, antiguo, para justificar acciones del presente. Es como, por ejemplo, hoy en día tenemos estas naciones que son producto de la división de Yugoslavia. Yo no pudiera decir, oye, ¿sabes qué? Pues estaría bien que Eslovaquia o que Montenegro o que cualquier otro de esos países empezara una guerra para reunificar esos estados. O que México empezara una guerra con sus vecinos, por ejemplo, Guatemala, Belice, para restaurar el antiguo imperio mexicano, ¿verdad? Es una tontería, por supuesto. O, por ejemplo, que yo dije, oye, ¿sabes qué? Hay que restaurar la Gran Colombia. Debe haber una guerra y Brasil debe absorber Venezuela, Colombia, no sé, ¿verdad? Es una tontería, ¿verdad? O sea, tenemos que entender que las fronteras cambian y en muchos de los casos las fronteras cambian no por razones buenas. A veces hay guerras, hay masacres. Por ejemplo, ahí tenemos la creación de Pakistán, la creación de Pakistán, de Bangladesh, que cuando los británicos le van a dar la independencia a la India, al Indostán, que era una especie de subcontinente, el Indostán, eh, una facción quería una India completa, ¿verdad?
Pero el problema era que había muchos musulmanes. Había hindús y había musulmanes, o sea, gente que practicaba la religión de la India, y había muchos musulmanes por la llegada de los mogoles, que eran una tribu que conquistó gran parte de India para el Islam. Entonces, cuando los británicos les dan la libertad, se parte el país, un Pakistán, una India, y hay un derramamiento de sangre tremendo. Casi 14 millones de refugiados, de desplazados, horrible. Después el país de Pakistán se divide, después con Bangladesh, hay una guerra ahí también por el tema de hindús y musulmanes. Entonces yo no pudiera decirle a la India, oye India, pues estaría bien, fíjate que históricamente Pakistán pues, era parte tuya, ve y haces la guerra, ¿va? Por supuesto que no, ¿verdad? Entonces, o a muchos no les gustará esto, oye, pues, y si les digo a los musulmanes, oye, musulmanes, fíjate que antes España era la mitad suya, el califato de Córdoba, vayan y recupérenla, ¿verdad? O sea, por supuesto que no, ¿verdad? Entonces, es una tontería meter este sentimentalismo en un problema tan complejo como lo es Ucrania. Ahora, déjenme platicar o déjenme mostrarles algunas imágenes que han estado circulando bastante durante estos días. Fíjense, vamos a ver lo siguiente. Em, para empezar, Putin dice que hay muchos neonazis en Ucrania, ¿sí? Espero que YouTube no me banee por esa palabra. Entonces Putin dice, oye, pues hay muchos neonazis allá en Ucrania, yo voy a combatirlos, por así decirlo. Bueno, vamos a ver si es cierto. Fíjense, y de hecho me gustaría mostrarles bueno, unas capturas rápidamente. Ahí está. No sé si por ahí lo puedan ver, si no pueden... Ah, perdón, a ver, ahí está. Sí, listo. Por ejemplo, esta es una foto tomada recientemente de un artículo también del Jerusalem Post, en la cual, pues efectivamente afirma que hay una gran cantidad de simpatizantes nazis en Ucrania, ¿sí? De hecho, en Fuerzas Armadas vemos cómo mezclan el símbolo nazi con la bandera de Ucrania. Vemos aquí banderas rojas con negro, vemos bastantes elementos aquí muy sugestivos. Y pues como tal, no es lo único, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver aquí también lo siguiente. Esta foto, ¿sí? Si yo les muestro esta foto, de hecho esta foto ha circulado bastante reciente en las redes y dicen, oye, mira lo que está pasando. A ver, perdón, creo que no se está viendo por completo. A ver, denme un segundo. A ver, ahí está, ya está viendo. Ok, esta foto. Tú dices, oye, ¿qué está pasando aquí? Los malvados rusos están bombardeando Ucrania, pobrecitos. Es una situación muy lamentable. No, pues, obviamente sí es una situación lamentable. Pero esta foto, adivinen qué, es del 2014. Y el que bombardeó, el que causó esto, no fue Putin, fue el gobierno ucraniano, perdón, de adivinen quién, de Zelensky. ¿Sí? Este no fue Putin, este fue Zelensky. Entonces, oye, pero, o sea, entonces ya había un problema en Ucrania más anterior a esto. Sí, claro que sí, ya lo encontré. Hay otro tipo aquí que me gustaría mencionarlo bastante, y es justamente a alguien que a lo mejor algunos lo habrán escuchado mencionar, pero Stephen Bandera, ¿sí? Stephen Bandera fue un tipo que por así decirlo, a ver, perdón, creo que no está compartiendo. Stephen Bandera fue un tipo que colaboró con los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Colaboró con los nazis en la Segunda Guerra Mundial y pues no solamente esto, ¿sí? Sino que el tipo es un referente que se está utilizando hoy en día, es mírenlo bien, para vendérselo como un héroe nacional a los ucranianos, en muchos casos, ¿sí? De hecho, fíjense, hace poco escuchamos acerca de la división que hubo entre las repúblicas se me van los nombres, de Donetsk, perdón, aquí los tengo anotados porque se me olvidan los nombres, de Donetsk y Lugansk, ¿sí? Escuchamos por ahí que hubo esa separación por ahí. Y pues bueno, mucha gente pensó, oye, pues ¿qué pasó ahí? ¿Por qué se separaron? Es cierto lo que dicen los medios oficiales de que terroristas llegaron ahí a hacer un golpe separatista, como los catalanes en España, es cierto esto, o como ETA, ¿sí? Como los nacionalistas vascos, no sé. Lo cierto es de que no tanto, ¿sí? ¿Por qué? Porque fíjense, en esas regiones, la mayoría de las personas hablaban ruso. Debemos entender que el ucraniano no es un idioma como tal, ¿sí? El ucraniano no es un idioma como tal, sino que el ucraniano es una variante, por así decirlo, del ruso. Realmente es como la versión campesina del ruso.
Entonces ya tenía tiempo que el gobierno nacionalista ucraniano lo que hacía era que decía, ok, ellos son hablantes de ruso, ¿qué es lo que vamos a hacer? A ver, ¿qué es eso de andar rindiéndole honores a héroes rusos, por así decirlo? No, 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 tienes que rendirle honores a Stephen Bandera. Oye, pero él colaboró con los nazis. Sí, pero él es un nacionalista ucraniano y tú eres ucraniano. ¿Sí? Oye, pero pues eso, oye, pero espérate, mi abuelo luchó en la guerra, yo cómo voy a andarle rindiendo culto o honores a un tipo que luchó al lado de los nazis, ¿verdad? ¿Cómo voy a hacer eso? No, 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 pues si te gusta y si no también. Y de hecho ya ha habido bombardeos, masacres, por parte de nacionalistas ucranianos en estas zonas, ¿sí? En Donetsk y Lugansk, ¿sí? Llega un punto en el que esa situación ya se hace insoportable y deciden, pues yo me separo, ¿sí? Pues yo me separo y no solamente esto, sino que le pido ayuda a Putin. Oye, Putin, pues sabes qué, quiero volver a ser parte de la Federación Rusa, quiero volver a ser parte del país. Y Putin dice, bueno, vente para acá, yo te doy acogida. Lo cierto es de que la Duma, el parlamento, por así decirlo, vamos a llamarlo así, el parlamento ucraniano, digo, pero el parlamento ruso, dice, sí, claro, o sea, efectivamente, sí, sin problema, hay que darles acogida, hay que introducirlos por aquí, por así decirlo, hay que introducirlos aquí a la federación. Y pues Putin dice, bien, yo les doy cabida acá en la federación. Ojo, aquí en ese punto no quiero que vean a Putin como el héroe salvador de estas provincias. Putin solamente defiende sus intereses, ¿sí? Esto es algo que tenemos que recordar. O sea, el hecho que el gobierno de Zelensky sea un gobierno nacionalista con elementos medio nazistoides y bastante perturbador, por así decirlo, esto no hace que sea bueno, ¿sí? Esto no hace que sea bueno en ninguna manera, ¿sí? ¿Por qué les comento esto? Porque mucha gente lamentablemente quiere ver a Putin como, ay, este salvador de Occidente y qué bueno, Putin vendrá a salvarnos, a ayudarnos. No, la verdad es de que no es así, no es tan sencillo, las cosas no son como tal de esta manera. Oye, pero Putin es el nuevo Stalin. No, tampoco es el nuevo Stalin, ¿sí? O sea, creo yo que hay que ir un poquito más allá de esto, ¿sí? Es decir, Putin dice, estoy perdiendo mi posición geopolítica que tenía, porque debemos recordar que antes la OTAN había firmado un acuerdo con Putin y le dijo, a ver Putin, bueno, a Rusia, ok, bueno Rusia, vamos a un acuerdo, ya se cayó la URSS, ya no hay Unión Soviética, bueno, vamos a hacer esto, bueno, hay una separación de varios países, ya saben, se disuelve la URSS, pero la OTAN se compromete a no avanzar más hacia el oriente, porque la OTAN tenía el objetivo de contener a la URSS, a la Unión Soviética. Pero cuando se cae la URSS, oye, pues ¿a quién contengo ahora? ¿Sí? Entonces la OTAN dice, bueno, ya no voy a avanzar hacia el oriente, pero pues lamentablemente, y oh sorpresa, las cosas pues no fueron así, ¿sí? Digo, lamentablemente esto no cambió absolutamente nada, sino que la OTAN empezó a acercarse poco a poco más a Rusia, empezó a meterse por ahí en Hungría, en Polonia, tal y tal, ¿sí? Entonces, en este punto, Rusia dice, oye, pero habíamos quedado que ya no ibas a avanzar hacia el oriente, ¿verdad? O sea, que ya te ibas a quedar donde estabas antes. Y pues lamentablemente incluso empezaron a coquetear con Ucrania para decirle, oye, vente para acá. Y Biden, desde marzo del año pasado, de marzo de 2020, ha estado agitando el avispero, ¿sí? Para incentivar el conflicto entre Rusia y Ucrania. Esto ya lo había comentado antes César Vidal y Lorenzo Ramírez en un programa que se llama El Gran Reseteo, está muy bueno, se lo recomiendo. Y justamente hablaron en marzo, oye, ellos decían, yo calculo que para agosto, noviembre va a estallar el conflicto fuerte en Rusia. No pasó en agosto, no pasó en noviembre, pasó ahorita, ¿sí? Entrando el año. Pero esto ya tenía mucho tiempo que se estaba echando leña al fuego, lamentablemente. Entonces, tú en este punto dices, oye, pero entonces Ucrania no es la eterna víctima. No. El gobierno de Zelensky es un gobierno que ha estado alimentando esos sentimientos nacionalistas que se han mezclado con esos elementos medio fascistoides
y han causado grave daño a la población. De hecho, podríamos hablar también de la masacre de Maidán, una masacre que nadie sabe qué fue lo que pasó. Fue una especie de Tlatelolco ucraniano, ¿sí? Solamente que en ese caso, los indicadores que apuntan al gobierno son mucho más evidentes que los que en su momento aquí en México al 68, ¿verdad? Entonces, sí hay elementos medio nazis en Ucrania, no todos son así, sí hay una corriente de tendencias a eso, hay un gobierno ultranacionalista que ha estado oprimiendo a la población, también, eso es cierto. La OTAN no ha cumplido con el acuerdo de Minsk, que decía de que no se iba a meter más en Rusia, que ya no iba a avanzar, que no se iba a inmiscuir. Sí, la OTAN ha violado ese acuerdo, eso también es cierto. ¿Putin es el salvador de Occidente? No, sí, tampoco eso es cierto. ¿Sí? El problema es de que muchos quieren ser muy maniqueos, es decir, quieren ver las cosas en blanco o en negro. O Putin es el bueno o Ucrania es el bueno y a veces ninguno es el bueno. Simplemente actúan por los intereses que tiene cada uno de ellos. Por ejemplo, "Oh, no, es que Putin es el salvador del occidente conservador". ¿De qué conservadurismo me estás hablando? A ver, en Rusia hay aborto, es de los países que más aborto tiene, ¿sí? De esa parte del mundo. ¿Qué tan conservador es eso? En Rusia no hay libertad ni de expresión, no hay libertad de prensa, no hay mucha libertad económica. De hecho, Rusia, a pesar de que es una, entre comillas, república democrática, realmente Rusia se gobierna por una oligarquía. Los famosos silovikis, lo pueden buscar los silovikis, que es una élite que está alrededor de Putin y cualquiera que no hace o que no haga lo que ellos quieran, ¿sí? Si bien te va, te quitan tus bienes, puedes exiliarte, puedes huir del país, pero no es un lugar muy democrático, ni mucho menos libre. Tú criticas al régimen, aguas, ¿sí? Publicas algo que no debes acerca de la corrupción de los amigos de Putin, aguas también. Oye, tu empresa está teniendo éxito y le gustó alguno de los silovikis, aguas porque te la pueden quitar. El famoso expropiese, ¿verdad? También de este tipo ya conocido. Entonces, no, Rusia no es un ejemplo de un país libre, o sea, tampoco en ese sentido. De hecho, ya está habiendo muchas manifestaciones en Rusia acerca de este tema de Ucrania. Ahora, efectivamente Putin está efectuando vamos a llamarlo así, intervención quirúrgica. ¿En qué sentido? Si Putin quisiera, arrasaría con Ucrania, eso es cierto. ¿Sí? O sea, tiene un gran arsenal, pero no lo hace por varias razones. La primera, pues es de que Putin lo que quiere es restablecer un país afín a su eje, así como Biden lo quiere para el suyo. Putin quiere un país afín a su eje, por lo tanto lo que quiere es una Ucrania sometida a sus designios, ¿verdad? A los intereses que él quiera. Pero también es cierto que Rusia también tiene cierta dependencia del dinero europeo. Y aquí justamente vamos a un tema muy importante, el tema del gas. Ya tiene tiempo que se estaba construyendo un gasoducto llamado Nord Stream 2 entre Alemania y Rusia. ¿Por qué un gasoducto? Porque los ignorantes alemanes se les ocurrió cerrar su plan de energía nuclear. ¿Por qué? Bueno, pues porque Greta y porque Soros les dijeron que la energía nuclear era mala para el medio ambiente, que eso no estaba bien y que había que cerrar eso. Oh sorpresa, cerraron sus centrales nucleares y ¿qué fue lo que pasó? Alemania empezó a quemar carbón. Y obviamente su dependencia del gas ruso para no congelarse fue mucho mayor. ¿Sí? Oye, pero resulta que el gas antes pasaba por Ucrania. Un gasoducto Alemania-Rusia iba a evitar que pasara por Ucrania. ¿Y quién controlaba Ucrania? Así es, ahí estaba metido Biden. Desde hace ya muchos años había metido a su hijo, incluso hay escándalos de corrupción que relacionan a la familia Biden con el presidente Zelensky de Ucrania. ¿Sí? Entonces, oye, pero entonces, si el gas ya no iba a pasar por Ucrania, ¿quién iba a salir perjudicado? Ahí está el tema. ¿Sí? Ahí está justamente el tema. Coincidentemente, cuando pasa esto de Rusia, Alemania dice, ¿sabes qué? Adiós Nord Stream 2 y que el gas siga pasando por Ucrania. ¿Sí? Muy, muy curioso todo ese punto, ¿no cree? No, la verdad no es curioso. O sea, claro que es una cuestión de dinero. O sea, quien crea que esto es una guerra entre conservadores y el bando progresista, no, o sea, ya ocupa despertar.
Es una cuestión simple y llana de dinero. ¿Sí? Dinero, poder, influencia, como lo quieran ver. ¿Sí? Putin no es el salvador de ningún occidente conservador. O sea, por favor, ya despierten. ¿Sí? Tampoco es un Stalin que quiere dominar el mundo. O sea, realmente el PIB de Rusia creo que no era ni el de España. O sea, es una nación, pues sí, o sea, con una economía bastante débil. O sea, no puede darse el lujo de estar en una guerra durante una buena cantidad de tiempo, porque no tiene los recursos para sostenerse. Y repito, esto también debilita en parte la posición de Putin, porque hay elementos opositores dentro de Rusia también, porque ojo, Putin no es un dios que todos lo quieren. Putin también tiene sus enemigos allá adentro. Entonces, esto puede afectar su popularidad. Gente manifestándose en Moscú y, San Petersburgo, y en San Petersburgo acerca de todo esto, más aparte, el tema de las sanciones, el tema que la bolsa de Rusia se cayó, oye, pues, o sea, hay un problema bastante grave aquí, ¿verdad? En cuanto al tema económico. Hay que recordar que sí, Alemania depende o Europa depende del gas ruso, pero Rusia también necesita del dinero o de los euros occidentales. No, no tanto dependencia, pero sí como proveedor, ¿sí? Incluso, bueno, hay quien dice, oye, pero con China puede hacer negocios. Claro que sí, ya tiene tiempo metiéndose también con China. Entonces, Rusia estaría acabado tampoco. Creo yo que también es una exageración decir que Rusia sin el dinero europeo estaría acabado. Tiene un muy buen mercado ahí al sur, que es China. Entonces, no, no, yo no le veo tampoco esa problemática tan grande. ¿Sí? Otro punto también, de hecho, me gustaría también compartirles otra imagen. Aquí la tengo, vamos a verla. Fíjense, hay también, ha circulado mucho en redes, por así decirlo, esta imagen relacionada acerca de este heroico presidente ucraniano, por así decirlo, que está defendiéndose en contra de la malvada Rusia. Si lo pueden ver por aquí. A ver, perdón, lo que aún no ven. Ahí está, ya pueden ver. Fíjense, lo hemos visto y está con su uniforme militar, pareciera muy, pues muy patriota el tipo, muy varonil, por así decirlo, con coraje, con fuerza, etcétera. Pero, lo que no saben es de que esta foto es del 2021, justamente de abril de 2021, en una campaña, donde hubo ejercicios militares, etcétera y demás. Ahí fue donde él se disfrazó de soldado y andaba ahí jugando, ¿sí? La foto no es de ahorita, ¿sí? Ya tiene tiempo que pasó. Así como la que les enseñé ahorita, del famoso bombardeo, realmente también, o sea, ya tiene mucho tiempo, ¿sí? Ahora, otra foto también muy importante, déjame se las comparto por aquí, es esta que, pues bueno, está emotiva, tiene el objetivo de despertar ciertas, vamos a llamarlo así, expresiones patriotas, por así decirlo. Fíjense, vemos aquí a este tipo con dos niños, un niño con una carabina de juguete, haciendo el saludo militar a un convoy militar ucraniano, una niña de rosa con un animal de peluche. Supuestamente esto sería febrero de 2022, pero veamos ahora la realidad. Realmente esta foto no es de este año, ni siquiera es del año pasado. ¿De cuándo es esta foto? Bueno, vamos a verla justamente. Esta foto es del año, perdón, es del año 2016, concretamente de marzo 2016. Igual, en un desfile, por ahí, un evento que hicieron, se tomó esta foto y ahora se está reciclando, ¿sí? Digo, para que vean cómo mienten los medios, también es bien importante que no se crean lo primero que vean, ¿sí? Es muy, muy importante que lo analicen todo, que piensen, que no se dejen ir con lo primero que vean, mucho ojo con eso, ¿sí? Y bueno, como tal, ¿los medios han mentido? Sí, claro que sí, los medios han mentido. La OTAN incumplió su pacto, claro que sí, también lo hizo. El presidente Zelensky es un tipo que persigue opositores, es un tipo que es un autoritario, claro que sí, lo es, ¿sí? Y no es el único. El caso de Polonia también es lo mismo, ¿eh? En Polonia también se ha desatado una situación en la que el gobierno está siendo cada vez más autoritario.
pero como el gobierno es títere de la OTAN, oye, pues no le decimos nada. Incluso los polacos lo aprovechan bastante a su favor porque cuando hacen alguna tontería, rápidamente salen a decir, es que Rusia, es que el enemigo ruso, etcétera, y lo que tú quieras. Ideología de género, ¿sí? Contaminan una mina de República Checa, es que la ideología de género y Soros, a ver, eso no tiene que ver con Soros. Contaminaste el agua de tu vecino. No me vengas con tonterías, ¿sí? Y bueno, pudiéramos hablar mucho más de eso. También les comento que el fantasma o el conejillo, bueno, perdón, el chivo expiatorio ruso ya tiene mucho. De hecho, desde tiempos de Trump, no es que los hackers rusos hicieron que Trump ganara, siempre es culpa de los rusos. Ya cambien el perdido, digo, como la gente que nos acusa de masones cada vez que decimos algo que no les gusta o que exponemos algún trapito sucio de alguna entidad religiosa. Es que ustedes son masones. No, el hecho que yo te diga que tu ídolo tiene pies de barro no es que sea masón, ¿sí? Y no, que reconozcamos que la OTAN ha cometido actos de falsa bandera, eso no me hace pro Rusia o pro Putin, ¿sí? O que yo señale el autoritarismo y la tiranía de Putin tampoco me hace pro OTAN, ¿sí? Digo, nos encanta a veces ver el mundo en blanco y negro y creemos que todo es así, un bueno y uno es malo, ¿no? A veces los dos son malos, hay uno más malo que otro, o a veces los dos son igual de malos pero con diferentes estrategias, ¿sí? Entonces hay que ser bien, centrados, hay que ser bien equilibrados en cómo elaboramos nuestras opiniones. Yo les digo que no porque ojo, este video va a durar casi media hora, no porque se vean este video de media hora ya son expertos en el problema ruso, perdón. Yo no lo soy, ¿sí? Yo no soy un experto en ese tema, simplemente quise venir a platicar con ustedes acerca de lo que yo sé hasta ahorita, de lo que yo he investigado. Tal vez el día de mañana surge más información y a lo mejor algo de lo que yo les dije no es cierto y volveremos aquí. Oigan, esto aquí, nos actualizamos de información y vimos que esto no era así, esto era así, ¿sí? Lo que sí les digo es de que no tomen una postura y la defiendan como si su vida dependiera de ello. Eso sí creo yo que es bien importante, ¿sí? Digo, muchos defienden, es que Putin es patriota y se defiende de la agenda globalista. Sí, claro que sí. Putin es un patriota que se defiende de la agenda globalista. Pero les voy a decir esto, AMLO tampoco está con la agenda globalista y no lo hace un buen presidente. Es un socialistoide clásico, él es de izquierda clásica, totalitario, autoritario. Y repito, o sea, si AMLO ataca a los periodistas está mal, pero si Putin lo hace está bien, porque mencionó la palabra Dios 3 veces en 20 años, por eso ya está bien Putin. O sea, ¿dónde está la doble moral aquí? ¿Sí? Oye, AMLO quiere monopolizar el poder y controlar la corte y el poder judicial y esto y aquello. O sea, si AMLO lo hace está mal, pero si lo hace Putin está bien. ¿Sí? O sea, ¿se fijan en las incoherencias que mucha gente dice? Digo, yo me he topado muchos. Es que Putin es pro vida. Putin no es pro vida, simplemente no es estúpido. Yo lo he dicho muchas veces. Putin no promueve o no es un promotor del aborto porque sabe que es darse un tiro en el pie. Putin no promueve la ideología de género porque sabe que es darse un tiro en el pie. No porque sea conservador, no porque sea cristiano, no porque tenga temor de Dios. Claro que no. ¿Sí? Simplemente defiende sus intereses, que es muy diferente. ¿Sí? Oye, que Rusia se defienda de la agenda globalista. Claro, qué bueno que se defiendan de la agenda globalista. Pero volvemos a lo mismo. Los más afectados, los más dañados, los que más sufren, es la gente. ¿Cuántos soldados rusos no van a volver a su casa en un ataúd? ¿Cuántos ucranianos no han muerto simplemente por las malas decisiones de su presidente? ¿Sí? Oye, darle armas a toda la gente, en vez de enfrentarse a los rusos, se están matando entre ellos. ¿Sí? O sea, los más afectados, los que más sufren, los que peor se llevan siempre en estas situaciones, son los civiles, es la gente de a pie. Putin va a sobrevivir a esto, va a seguir viviendo en su mansión y comiendo de lo mejor y lo que tú quieras. Zelensky va a seguir jugándole al presidente cómico, dándose la gran vida también. Ellos no, para ellos no va a afectar en nada. Los silovikis van a seguir manejando Rusia, ¿sí? En Ucrania igual. ¿Quiénes van a sufrir peor? La gente. Ellos sí se van a llevar la peor parte. ¿Cuántas familias no están ya destruidas por esa situación? La economía, ¿quién se va a llevar la peor parte de la economía? Los trabajadores.
¿sí? Entonces, no seamos tan simplistas, tan reduccionistas en este problema. Eh, Creo yo que, y les digo, somos mejor que esto. O sea, tenemos que ya dejar esta idea de que un bando es bueno, otro es malo, este maniqueísmo. O sea, esto nos hace mucho daño y nos divide en cosas innecesarias. ¿Sí? Hay mucha gente que ahorita está aferrada de que no, Putin salvador de Occidente o no, Putin es un Stalin. A ver, ni una ni la otra. ¿Sí? Cada uno defiende los intereses que le convienen. Ahí tienes, por ejemplo, ¿quiénes son los aliados de Rusia? Irán, ¿sí? Digo, me gustaría que supieran cómo tratan los iraníes a los cristianos, aquellos que creen que Putin es un defensor del cristianismo occidental. Venezuela, o sea, por favor, Venezuela, ¿sí? O sea, tenemos que ser conscientes de esto. Oye, pero Bolsonaro se reunió con Putin, claro que sí, porque Bolsonaro igual, Bolsonaro defiende los intereses de su país. Y como los países progres de Occidente le dan la espalda a Brasil, tiene que buscarse otros aliados. Y si Putin le da entrada, claro que sí. Por eso Trump le dijo a Biden, no seas estúpido, no te andes peleando con Putin, él no es ahorita el enemigo, enfócate en China. Si Rusia y China se unen, no vas a poder con ellos. Puedes separados, juntos no vas a poder con ellos. ¿Sí? Y esto de que aquellos creen que este conflicto se va a desatar entre Rusia y Estados Unidos, no. Rusia sabe que si se mete en un conflicto con Estados Unidos, los dos van a acabar hechos papilla. Incluyendo nosotros de por medio también. ¿Sí? O sea, yo no sé dónde sacan que este conflicto tiene que ver con que Estados Unidos se meta directamente. No lo va a hacer. Porque la Ucrania no está en la OTAN. La cocorearon, les creyó, le fue mal, pues bueno, igual volvemos a lo mismo. Zelensky es un completo incompetente. De hecho, Zelensky debería ir preso por crímenes de lesa humanidad. Estoy completamente seguro de eso. Pero Occidente ya lo blanqueó. Zelensky ya va a pasar a la historia como el oprimido, como el presidente que valientemente se enfrentó al imperio ruso, cuando realmente, pues no es así. ¿Sí? De hecho, Rusia lo que le ha tirado es a inhabilitar o inmovilizar gran parte del ejército ucraniano, ¿sí? En esa situación, pero pues realmente no hay como tal, no va a haber una invasión a gran escala o no se va a establecer nuevamente un gobierno soviético, por así decirlo, porque gran parte de la población no está de acuerdo con esto. Y lo que harían sería armarse en guerras de guerrillas y esto desgastaría demasiado a Rusia, que repito, Rusia no tiene la economía para esto. Se les cayó la bolsa, sanciones, y luego aparte de estar manteniendo una guerra, obviamente no. La popularidad de Putin también cayó en Rusia, sí, también cayó en Rusia. Entonces saben que no les conviene, ¿sí? Muy posiblemente lo que va a pasar es de que estas repúblicas de Donetsk y Lugansk pues queden, por así decirlo, como una parte sombreada que no son ni de Rusia, pero tampoco son de Ucrania. O sea, van a quedar como que en un término medio, pero en la práctica van a ser de Rusia. Creo yo que así va a terminar esto. Ucrania pues va a superar esa situación lamentablemente. Van a salir, por así decirlo, de esto. Va a haber nuevas sanciones a Putin. De hecho, por ahí ya escuchamos que lo sacaron de la SWIFT. ¿Qué es esto? Es la metodología mediante la cual se pueden hacer pagos y de manera internacional. Ya sacaron a Rusia, o sea, ya no se pueden hacer pagos tan fácil saliendo de Rusia o para Rusia, que también esto le afecta a Rusia en ese sentido. Pero repito, esto los echa a los brazos de China para que juntos hagan por ahí algo que le compita a la SWIFT. ¿Sí? Bueno, no sé amigos si hasta aquí tengan alguna duda, alguna pregunta. Repito, esto pues, entre comillas fue breve porque hay mucho que pudiéramos platicar de esto. Digo, tampoco quiero cansarlos mucho. O sea, no es mi intención. Lo que sí les digo es de que no se vayan con lo primero que vean, no se vayan nada más con la primera información. No crean que por dos videos de VisualPolitik ya somos expertos en algo, no, eso hace falta mucho. Lo que sí tenemos que hacer justamente, pues es ser centrados, ser coherentes y no dejarnos llevar por la primera información que veamos. O sea, es decir, los medios mienten, claro que sí, han estado mintiendo desde hace mucho. Y repito, ya tenía tiempo esto, ya tenía esta situación. Vaya, ya tenía muchos años que los nacionalistas ucranianos habían estado bombardeando zonas civiles ucranianas de rusos que no se querían someter a la agenda nacionalista. Si USA se mete, México también se metería en problemas. Pues mira, USA no se va a meter, porque Ucrania no es parte de la OTAN.
O sea, Estados Unidos no se va a meter en ese sentido, ¿sí? O sea, porque no es la intención, ¿sí? No es la intención meterse. Tenían que ser muy, muy, muy tontos como para meterse directamente, lo cual escalaría este conflicto, que repito, esa no es la intención. México tendría problemas en el sentido de que no, realmente México, salvo en la cuestión económica, que ya nos está yendo mal, no habría una problemática directa, ¿sí? En ese sentido. Incluso me gustaría hacer un comentario rápido ya para dejarlos ir. Esto sería como, por ejemplo, imagínense, no sé, que el crimen organizado en México, bueno, no ocupan imaginarse, ¿verdad? No ocupan imaginarse en esto. Imagínense que en México el crimen organizado está ya causando demasiado daño, como ya lo está haciendo, pero China alimentara el conflicto aquí en México y Estados Unidos dice un día, ¿sabes qué? El crimen organizado está haciendo tanto daño en la frontera que mucha gente del norte de México que es de origen americano me está pidiendo ayuda y yo vengo e invado México. ¿Qué pensarían ustedes ahí si pasara esto? Digo, porque muchos han dicho, oye, no podemos resolver el problema del crimen organizado y si Estados Unidos nos invade y nos ayuda. Digo, hay gente que lo ha dicho, yo no he dicho esto, hay gente que lo ha puesto sobre la mesa, ¿sí? En ese sentido. Y estaría bien o estaría mal. Digo, para ponernos en los pies de la gente de Lugansk y de Donetsk y Lugansk, ¿sí? Lo pronuncio mal, ya sé, pero ustedes me entienden, ¿sí? Entonces, bueno, y China. Mira, China ya dijo que no se iba a meter, ¿eh? China desde el segundo día le dijo a Putin, salte de ahí, conmigo no cuentes. Winnie Pooh, Xi Jinping le dijo, ¿sabes qué? Yo en eso no me meto. China tiene otros problemas que resolver, ¿sí? Y China, como ahorita está consolidando la nueva ruta de la seda, necesita allanar el camino a manera comercial, ¿sí? China ya le dijo a Rusia, no cuentes conmigo, ¿sí? Yo no me voy a meter en eso. Así que, bueno, Putin tiene complicada en ese sentido, ¿sí? Que repito, Rusia no tiene la economía para una guerra en el tiempo, porque pues no posee la capacidad económica para mantenerse. Que repito, tanta propaganda occidental pro Ucrania ya también ha hecho sus estragos en Rusia, o sea, en el sentido de que ya hay muchas manifestaciones en contra de Putin en Rusia también. ¿Sí? Y ojo, un dato interesante, en Ucrania también este presidente Zelensky ha prohibido Facebook, Twitter, YouTube, ha prohibido muchas cosas. Y la migración de los ucranianos también es bastante grave. Hablamos de la migración o del exilio de los venezolanos, la de los ucranianos también es bastante grave. Ya tiene años que pasa esto, porque hay un gobierno bastante totalitario, hay un gobierno efectivamente muy represor en Ucrania. Putin es también represor, pero incluso creo que Zelensky es peor que Putin en esto. Sí, la verdad, yo lo creo, como yo lo he visto, ya como nos ha tocado por ahí meternos, Zelensky sí es mucho más agresivo y decisivo que Putin. ¿Sí? Buenas noches. Bueno, amigos, espero que esto les haya gustado. Esto práctica improvisada. Yo creo que fuera como de media hora para no cansarlos mucho, pero bueno, ya nos aventamos casi los 40 minutos. Repito, no sé si hay una última pregunta, algo que quieran comentar, ya para dejarlos ir. Y reitero, ya van como 3 veces que lo digo, lo seguiré diciendo. Siempre analícenlo todo. Cuando vean algo en un periódico, primero pregúntense, ¿quién es el dueño de este periódico? ¿Qué intereses tiene? ¿Quién paga al que le hace la nota? Muy importante eso. Y comparen diversas fuentes. Porque hay gente que se cree todo lo que dice Rusia Today. Ojo, a Rusia Today es un instrumento de propaganda de Rusia. O sea, obviamente siempre va a hablar bien de Rusia. CNN es un instrumento de propaganda progresistoide y demás. Obviamente va a hablar mal de Rusia y otras cosas por ahí. ¿Sí? O sea, uno le pagan para que haga una cosa y otro le pagan para que haga otra. Hay que saber equilibrar eso y hay que saber comparar noticias para tomar buenas y mejores decisiones. Bueno amigos, me despido. Como siempre les digo que el socialismo no funciona y a los hechos no les importan tus sentimientos. Hasta la próxima.